Bueno, buenos días. Vamos a empezar un tema nuevo. Está dentro, digamos, del gran bloque central de la asignatura, que es el de análisis de imágenes, que está dividido, como os comenté al principio, en tres partes, tres presentaciones PowerPoint. La primera, que fue la más larga y acabamos el otro día, de análisis de imagen, donde veíamos pues técnicas de segmentación desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta pues la amplitud del píxel, la textura, los contornos de la imagen, etcétera, modelos. Y ahora vamos a entrar en una parte ya un poquito más separada, por eso de la presentación, y que para vosotros es totalmente nueva. Vale, las herramientas que vamos a utilizar las conocéis, porque vamos a estar hablando de teoría de conjuntos. Vale, entonces es refrescar un par de conceptos sencillos, y luego vamos a ver que todo es bastante, una vez que se cogen esas ideas, es bastante llevadero en el sentido de que a partir de dos ideas básicas se construye todo lo demás, ¿no? Bueno, pues este tema es lo que se denomina morfología matemática y, como indica el nombre, y ahora entraremos en más detalle, se trata de analizar las formas, ¿no? La morfología de los objetos que hay en la imagen. La mayoría de las aplicaciones de morfología matemática en imágenes son para imágenes en blanco y negro, son para imágenes binarias, pero vamos a ver que, y a medida que se va aumentando la potencia de cálculo de los procesadores, pues se va haciendo morfología matemática para imágenes con niveles de gris, incluso morfología matemática para imágenes en color. Vale, la mayoría de lo que vamos a estudiar aquí se refiere a morfología matemática para imágenes de dos niveles. Vale. Bueno, esto es un poco el índice de lo que vamos a ver. Primero vamos a extender un poquito esta introducción que os estoy contando sobre lo que es la morfología matemática. Y luego ya vamos a entrar en lo que son los elementos básicos del procesado morfológico y con los que vais a entender perfectamente todo lo que se va a hacer después. ¿Vale? Podemos hacer un símil con electrónica digital de tal manera que si tú entiendes bien cómo funciona una puerta AND, una puerta OR, a partir de ahí empiezas a construir, ¿vale? Bloques más complicados. O sea que la idea es similar e incluso veremos que hay, pues eso, matemáticamente se puede establecer una similitud. Luego vamos a ver las dos operaciones básicas, que son las que os digo que se podrían incluso llegar a asimilar al AND y al OR, que son la dilatación y la erosión, ¿vale? Y a partir de ahí ya vamos a entrar en combinaciones de esas operaciones que nos permiten hacer filtrados morfológicos, algoritmos iterativos ya más complicados, y luego ya saltaremos, no en la clase de hoy, a morfología de grises, ¿vale? Donde estos conceptos se extienden de forma natural y bueno, vamos a ver incluso pues similitudes con lo que son las operaciones de convolución. Bueno, volviendo al esquema de siempre de un procesado de imagen que inicia desde la captura de la imagen y llega hasta interpretar lo que ocurre en la escena, pues veíamos, bueno, que teníamos varios pasos intermedios donde íbamos desplazándonos desde un conocimiento muy bajo de lo que hay en la imagen, partíamos de información de muy bajo nivel, a nivel de píxel, y tratábamos, bueno, de hacer operaciones básicas de preprocesado, restauración, realce, eliminación de ruido, extracción de características básicas, etcétera. Luego vamos llegando a una etapa en la que estamos ahora involucrados, ¿no?, en estas clases centrales de segmentación y extracción de características de lo que estamos segmentando. Esto es lo que vamos a empezar a ver con la morfología. Vamos a tratar de sacar características morfológicas de los objetos que hemos segmentado aquí. Viajando desde nivel de píxel hasta el nivel de interpretación, pues nos vamos alejando de la fuente que es común a cualquier aplicación a la aplicación concreta que nos interesa. Vale, y este bloque pues depende claramente de ambas cosas. Depende de cómo es la imagen y depende de a dónde quiero llevar, qué es lo que voy a segmentar para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Bueno, y como siempre, pues la base de conocimiento es lo que utilizamos como los priors, el conocimiento a priori que nos permite tomar decisiones en cada uno de los pasos algorítmicos, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito con la introducción. Como os decía, la morfología trata del estudio de la forma y la estructura de los objetos que nos encontramos en la imagen. Entonces vamos a estar hablando de pues formas circulares, formas elongadas, filiformes, estructuras regulares, polígonos, etcétera.
Entonces, la morfología matemática, definida así, sería una técnica de procesado no lineal de la imagen interesada en la geometría de los objetos. Y esta parte es importante, ¿vale? No lineal. Estos son filtros no lineales. No son los típicos filtros que estamos acostumbrados de ver en la carrera, ¿no? Donde, pues, cada nivel de la imagen o cada valor de la señal lo vamos a multiplicar por un escalar, lo vamos a sumar a otros valores multiplicados por su escalar, etcétera. Vamos a aplicar técnicas lineales en general y aquí no, ¿de acuerdo? Aquí no lo vamos a hacer así, vamos a ir viéndolo. Entonces podemos distinguir dentro de la morfología matemática lo que sería el análisis morfológico o el procesado morfológico. Tienen las mismas bases, simplemente cambia el objetivo. En el análisis morfológico estoy intentando extraer información de la imagen, ¿de acuerdo? Mi objetivo no es modificar la imagen, no es filtrarla para conseguir otra imagen. Eso sería el procesado morfológico. En el análisis lo que quiero es sacar información para tratar de describir los objetos, tratar de sacar ciertas características que me permitan clasificarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir del análisis morfológico voy a ser capaz de describir las fronteras, describir la forma esqueleto del objeto, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene muchísima información, pero si quiero definirlo de forma muy somera, lo que podría hacer, en su forma me refiero, es un esqueleto, ¿de acuerdo? Sería un círculo, un palito, como pintan los niños pequeños una persona, ¿no? Con unos palos que salen de un tronco, etcétera. Eso sería la idea de describir de la forma más sucinta y somera lo que sería una forma arbitraria, ¿no? Entonces, bueno, nos permite obtener características relevantes de los objetos con los cuales luego podremos, pues, tomar una decisión para clasificar, para ordenar, para representar de otra manera, etcétera. Vale, la otra parte del procesado morfológico, pues, nos permite hacer transformaciones que pueden ser, pues, simplemente para mejorar la imagen, pueden ser para extraer después información, hacer un análisis mejor, es decir, que estas dos, digamos, vertientes de la morfología matemática las puedo combinar. Puedo hacer un análisis morfológico, luego un análisis lineal con filtros, luego hacer un procesado, etcétera, ¿no? Vale, como tipos que adelantaba al principio, tenemos la morfología binaria, que trabaja sobre imágenes en blanco y negro, solo tenemos ceros y unos. La morfología en niveles de gris, para imágenes monocromáticas, y la morfología de imágenes policromáticas. Vale, esto no lo vamos a ver, y es muy pocas aplicaciones se utilizan la morfología de imágenes policromáticas, ¿de acuerdo? Es computacionalmente muy costoso y tampoco tiene una gran ventaja sobre trabajar en niveles de gris, porque la forma ya está bastante bien definida en los niveles de gris, y es lo que me interesa estudiar con la morfología. Vale, aquí tenéis, pues, algunos ejemplos sencillos donde podríamos estar aplicando, pues, un procesado morfológico a posteriori de esta segmentación. Es decir, aquí tenemos una estructura que parece simplemente, pues, una pieza metálica para tornillos, cosas así. Podríamos extraer esta imagen con una simple binarización, ¿vale? Y a partir de aquí podríamos, mediante un procesado morfológico, pues, modificar esta imagen, pues, para que desaparezca este agujero o para hacerla circular o lo que sea, ¿no? Podríamos hacer un procesado morfológico a partir de esa imagen binaria. No sé qué es eso que sale siempre. Bueno. También podríamos, como os decía antes, combinar y hacer a partir de esta imagen binaria un análisis morfológico que me describa, sea capaz de describir esto y ser capaz de decir que tengo una estructura cuadrada con un círculo en el centro. Vale, ese sería el objetivo del análisis morfológico en este caso. ¿Vale? ¿Y para qué? Pues bueno, pues para tener una lista de descriptores de los objetos y luego poder clasificar. O contarlos, contar cuántas tuercas, lo que sea que es eso, hay de esa forma, etcétera. Bueno, aplicaciones hay muchísimas, porque, digamos, es una herramienta transversal que la podemos utilizar para muchísimas cosas. Vale, aquí tenéis ejemplos de cosas que se pueden hacer. Estos ejemplos los retomaremos al final de la lección para ver cómo, después de haber aprendido las herramientas, cómo las podemos utilizar para resolver estos problemas concretos. En este caso de aquí vamos a ver que podemos utilizar la morfología matemática para separar los dedos de la mano,
¿Vale? ¿Qué interés tiene eso? Pues contarlos o sacar información sobre ellos. Puedo sacar longitudes, anchuras a distintos niveles. ¿Vale? Una vez que lo tengo separado, puedo hacer un análisis de la palma y un análisis, bueno, en este caso del reverso, y un análisis de la forma de los dedos. En este ejemplo concreto de aquí, podríamos contar las llaves nada más, no contar las monedas. Es decir, utilizar la morfología matemática para, aprovechando la distinta forma que tienen las monedas y las llaves, segmentar de forma separada y luego contar el número de llaves. También podríamos utilizar la morfología matemática para contar el número de células. ¿Vale? O sea, esta aplicación se utiliza bastante en microscopía, como os decía, y muchas de las soluciones se basan en morfología matemática, aprovechando que las células pues tienen una forma característica dentro de lo que estamos viendo del tejido, ¿no? También podríamos contar el número de dientes de una rueda, utilizando morfología. ¿Vale? Aprovechando pues la estructura que tiene la rueda, ya lo veremos al final, pero son ejemplos de lo que podemos hacer con morfología matemática. Vale, pasamos entonces a ver los elementos básicos del procesado morfológico, es decir, las herramientas y definiciones que tenemos que tener en cuenta para hacer cualquier cosa en morfología matemática. Vale, como os decía, estamos hablando de unas técnicas que se basan en álgebra de conjuntos y topología. Vale, entonces vamos a desempolvar un par de conceptos de ahí de hace unos años y vamos a ver que, bueno, se ve muy sencillo el análisis entre la imagen binaria y los conjuntos. Vale, para nosotros, pues una imagen binaria, vamos a concentrarnos en binaria, luego ya haremos la extensión a gris, es equivalente a un par de conjuntos, conjunto de objetos que están a 1, píxeles a 1, y el conjunto de objetos que están a 0, píxeles a 0. ¿Vale? Entonces cada píxel va a ser un elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a tener, aparte de los conjuntos, que son las imágenes, los operadores morfológicos. Los que vamos a ver en la clase de hoy son estos y son los básicos: dilatación, erosión, apertura y cierre. ¿Vale? Y vamos a ver también que hace falta elemento estructurante. ¿Vale? Este es el concepto nuevo y el elemento estructurante es otro conjunto. Entonces, visto con diagrama de bloques, digamos que para procesado de imagen partiríamos de una imagen binaria, que para mí es un conjunto, ¿vale? Conjunto de unos sobre un conjunto de ceros, ¿vale? Un elemento estructurante que va a ser otro conjunto. Con estos dos conjuntos hacemos un operador morfológico, vamos a hacer operaciones sobre conjuntos y nos va a devolver otro conjunto. Y ese conjunto de salida es mi imagen binaria de salida. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dedicar un par de transparencias a cada uno de esos elementos: conjuntos, elemento estructurante y operaciones morfológicas. ¿Vale? Entonces tenemos que ese lenguaje que se usa en las técnicas morfológicas, la teoría de conjuntos. Cada conjunto representa la forma de los objetos en una imagen. Entonces, en imágenes binarias tendremos que todos los píxeles negros blancos, y esto es sustituible, una imagen binaria es una descripción completa de la imagen si ponemos que los blancos es un 1 y los negros es un 0 o viceversa. Vale, por eso digo que es alternativo. En general, pues estaremos hablando de que los elementos que nos interesan segmentados están en blanco, por tanto son unos, y lo que no nos interesa, que es el fondo, estaría en 0. ¿Vale? O sea, definiríamos el primer plano como el conjunto A, tal que son todas las coordenadas x, y, tales que el valor f de x, y de la imagen es igual a 1. ¿De acuerdo? El fondo sería el otro conjunto B, tales que las coordenadas x, y tienen un valor en la imagen f de x, y igual a 0. ¿Vale? Sencillo. Entonces, en una imagen binaria, los conjuntos existentes son puntos de un espacio 2D. Es decir, los elementos de mis conjuntos son pares x, y. Son coordenadas x, y. ¿De acuerdo?
Me da igual si yo internamente en el algoritmo le doy el valor 255, 230 o lo que sea, mientras le dé a todos el mismo valor. Lo único que estoy diciendo es que todos los píxeles de un objeto que está segmentado en la imagen tienen que tener el mismo valor en imágenes binarias y distinto al del fondo. ¿Vale? En imágenes monocromáticas, ¿cómo sería la extensión? Pues muy sencillo, tendremos X, Y y el valor de gris. Entonces, los conjuntos en una imagen de niveles de gris estarían representados por valores en un espacio tridimensional. Vale, pero en este caso cada una de las tres dimensiones tienen distinto sentido. Las dos primeras dimensiones es la coordenada de la imagen y la tercera dimensión es el valor de gris. Vale, pero para mí siguen siendo simplemente puntos de un conjunto que están en un espacio tridimensional. ¿Vale? O sea que es lo mismo. Tenemos dos componentes de cada elemento en conjunto, se refieren a las coordenadas del píxel, y la tercera componente está relacionada con la intensidad. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el valor? Si aquí le dábamos 1, porque era su valor de gris, digamos, para los conjuntos que forman el primer plano, o los píxeles que forman el primer plano, perdón, y 0 para el fondo, pues en el caso de las imágenes en gris, lo que tengo es que simplemente los píxeles que forman el conjunto, podemos decir una parte de la imagen, que son los píxeles que forman el conjunto, tienen tres componentes. ¿Vale? Y ya está. En teoría de conjuntos no tengo que definir un valor para cada elemento del conjunto, solo tengo que definir el elemento. Tengo un conjunto con elementos. En este caso los elementos tienen dos dimensiones, coordenada x, y en este caso tienen tres dimensiones, x, y valor. ¿Vale? Pero no tengo que definir nada más, solo necesito definir puntos del conjunto. Vale, entrando entonces un poquito en recordando la teoría de conjuntos, lo que podemos ver es que cualquier transformación sobre un conjunto define una nueva imagen binaria, que era lo que veíamos en el diagrama de bloques anterior. Vale, luego vamos a entrar en cómo la transformamos, ¿no? Pero simplemente lo que decimos es que tengo un conjunto, le aplico una operación de conjuntos y obtengo otro conjunto. Vale, ¿cuáles son esas operaciones? Las que vamos a ver en esta introducción a morfología. Pues vamos a ver el conjunto complementario, la traslación, la transposición o reflexión y la diferencia. ¿Vale? Recordando, pues si denotamos A y B conjuntos de puntos en un espacio Z2, que es el caso que tenemos ahora, es decir, tenemos coordenadas X, Y, por tanto un espacio Z2, con componentes A1, A2, X, Y, da igual, simplemente para distinguirlas, ¿no? Y componentes del otro conjunto B1, B2. Vale, pues recordando el conjunto complementario que vamos a denotar como A sub C o A super C, vale, en estas transparencias vamos a ver siempre A super C, es igual a todos los puntos tales que X, Y no pertenece a A. Ese es el conjunto complementario de A. Vale, todos los X, Y, en este caso de la imagen global, que no pertenecen a A, que en nuestra notación sería el fondo. El conjunto complementario de los objetos es el fondo, ¿no? Vale, otra operación importante, la traslación, que vamos a denotar como A sub X, donde X es un valor de par de coordenadas, X, Y. ¿Vale? Simplemente es un desplazamiento. ¿Vale? Entonces lo podemos denotar como A más X es igual a todos los elementos A más X tales que A pertenece a A. ¿De acuerdo? Es decir, que si tenemos, y esto lo vemos con un ejemplo, que esta es la imagen de interés, donde el fondo es esto negro, es el conjunto de ceros, esto es el conjunto de unos, que le llamamos A, esto es lo que antes llamamos B, vale, pues el conjunto complementario sería, evidentemente, el fondo, todos los puntos X, Y que no pertenecen al objeto A, o al conjunto A, y la traslación de este conjunto por la coordenada X, donde la coordenada, el par coordenado X, ¿no? Que sería pues esta coordenada X y esta coordenada Y, pues son todos los puntos de la imagen que me quedan aquí dentro. ¿Vale? Es el resultado de haber aplicado esa traslación X al conjunto A, es decir, a cada uno de los puntos de A. Vale, seguimos. La transposición o reflexión.
Si tenemos definido un origen de coordenadas, pues entonces el menos A, y lo vamos a denotar como A con un gorrito circunflejo, es igual a las coordenadas menos A, tales que A pertenece al conjunto A. ¿Vale? O sea que si este era mi conjunto A, y este es el origen de coordenadas, el conjunto traspuesto o reflejado es este. Fácil, ¿no? Y para terminar, la diferencia. Bueno, esto es importante, ¿no? El traspuesto de un conjunto simétrico coincide con el mismo, ¿eh? Si el origen de coordenadas está en el centro del conjunto, ¿vale? La diferencia A menos B, donde antes teníamos definido B como un conjunto cualquiera, no es el fondo, ¿vale? Es otro conjunto. Pues serían los puntos A tales que A pertenecen a A y además no pertenecen a B. ¿De acuerdo? Y lo podemos expresar, como casi todas las operaciones morfológicas que vamos a ver, que provienen de teoría de conjuntos, lo vamos a poder expresar como una expresión donde aparecen las intersecciones y las uniones, que son otros operadores de conjuntos que os acordáis, ¿no? O sea, A menos B sería el equivalente a A intersecado con el complementario de B. Bueno, aquí no he pintado otro conjunto B, ¿no? Pero si llegamos a pintar otro conjunto B, por ejemplo, que tropezase con el conejito este, pues por aquí, A menos B serían todos los A's que pertenecen a A y no pertenecen a B, es decir, que no estuvieran en este trocito, que sería lo mismo que la intersección de A con el complementario de B. Bueno, si lo pintáis, lo veis, ahí no quedó pintado. Vale, entonces repasamos lo que son los conjuntos. Ahora vamos a a ver lo que sería el elemento estructurante y luego vamos a ver lo que serían las operaciones morfológicas que me ayudan a coger un conjunto, aplicar un elemento estructurante y obtener una salida. Bien, el elemento estructurante, que digamos que es la parte nueva, aunque todo esto ya comentamos que es nuevo, pero como proviene de teoría de conjuntos, pues es más fácil de entender. Esta es la idea, que es nueva, pero tampoco es totalmente nueva. Ahora vamos a ver por qué. El elemento estructurante nos permite examinar la estructura geométrica de una imagen usando como sonda un patrón de ajuste que se denomina elemento estructurante. Vale. Bueno, ¿cuál es la idea? Para que lo veamos fácil. Imaginaos la operación de convolución. ¿Vale? O en 2D la operación de filtrado, en 2D lineal. O lo que hemos estado haciendo, ¿no? Cogíamos un kernel, lo pasamos por la imagen, en cada punto vamos obteniendo pues un resultado. Aquí la idea es la misma. Vamos a tener una imagen y vamos a pasarle otro conjunto, que es como un filtro no lineal, y en cada punto de la imagen por el que voy pasando obtengo un resultado nuevo. Es decir, que aplico una operación de conjuntos en cada punto de la imagen por el que voy pasando esta sonda. ¿Vale? Vale, vamos a ver varios ejemplos, ¿eh? Bien, la forma y el tamaño del elemento estructurante es lo que caracteriza la forma de los objetos presentes en una imagen y permiten determinar la estructura de un conjunto X. Es decir, cuando en filtrado lineal lo importante del filtro es la longitud del filtro en caso unidimensional y los valores del filtro, es decir, su respuesta impulsional, y en 2D lo mismo, pues aquí lo importante es el tamaño del elemento estructurante y la forma. La forma es las coordenadas donde vale 1 y las coordenadas donde vale 0. Eso determina la forma. Vale, entonces se maneja, como decía, de modo análogo, no máscara de convolución, pero ahora mis operaciones son operaciones sobre conjuntos. Vale, entonces estaremos hablando de que el elemento estructurante, por ejemplo, encaja o no encaja. Hay puntos en los que el elemento estructurante está totalmente contenido dentro del conjunto sobre el que estoy procesando, ¿vale? Y habrá puntos en el escaneo donde el elemento estructurante esté parte dentro y parte fuera. Y habrá puntos donde esté totalmente fuera. ¿Vale? Y eso vamos a ir viendo que es importante distinguirlo. Entonces, siguiendo con la idea de explicar el elemento estructurante, podemos definirlo de cualquier tamaño y forma. ¿Vale? En este caso concreto, pues mi elemento estructurante sería un cuadrado de tamaño 3×3. ¿De acuerdo? El resultado de hacer la operación de conjuntos entre el conjunto que está blanco aquí y el conjunto que está marcado con los puntos amarillos
lo ponemos aquí, exactamente igual que en filtrado, ¿vale? En el centro del elemento estructurante o en el punto que definimos que va a llevar el resultado. Si el elemento estructurante es simétrico, tiene simetría en las dos dimensiones, pues va a tener un centro, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver como tercer elemento de morfología matemática lo que son los operadores. Tenemos ya el conjunto original sobre el que queremos procesar, un pequeño conjuntillo que le llamamos elemento estructurante, y ahora necesitamos pues la operación que va a trabajar sobre esos dos conjuntos y producir otro conjunto. Bueno, le vamos a llamar al operador en general que trabaja sobre las imágenes, sobre los conjuntos, phi. Y entonces, un operador phi es cualquier transformación de una imagen cuyo resultado es otra imagen, ¿vale? Bueno, tipos de operadores para morfología matemática tenemos operador extensivo, si el resultado contiene a la imagen original, es decir, que el conjunto resultado A está contenido dentro del nuevo conjunto que obtenemos después de aplicar el operador. ¿Vale? Tenemos un conjunto A, le aplicamos un operador y obtenemos un conjunto más grande que contiene A. ¿Vale? Entonces, en ese caso, el operador es extensivo. Ha crecido el conjunto y contiene al anterior. Puede ser antiextensivo si tenemos el efecto contrario, es decir, que partimos de un conjunto A, le aplicamos el operador y obtenemos un conjunto más pequeño que además está contenido dentro de A. ¿Vale? Sería antiextensivo. Otra propiedad o tipo de operadores, idempotente. Si al aplicar el operador dos o más veces, el resultado es el mismo que si se aplicara una sola vez. Igual que las matrices idempotentes, ¿vale? Las elevas más veces y valen lo mismo, ¿no? Pues aquí es la misma idea. Tienes un conjunto A, le aplicas una vez el operador y es el resultado de aplicarla n veces. Bueno, un operador no tiene por qué cumplir ninguna de estas propiedades, ¿vale? Son simplemente propiedades más que tipos, ¿vale? Serían realmente propiedades. Un operador puede no ser ni extensivo, ni antiextensivo, ni idempotente, ¿de acuerdo? Vamos a ver que los que vamos a trabajar ahora sí que lo son, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos con los operadores morfológicos básicos, ¿eh? Y aquí ya vamos a empezar a entender todo esto que hemos estado explicando, de coger un conjunto, aplicar otro conjunto pequeñito mediante una operación y obtener un resultado. Las dos operaciones básicas de la morfología matemática son la dilatación y la erosión. A partir de esas dos tenemos todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, entender bien estas dos, y hay bastantes ejemplos, es clave para entender este tema. Entonces, definimos el operador morfológico dilatación de esta manera, ¿vale? Estas son notaciones que se pueden encontrar en la literatura. Delta sub C de A significa aplicar dilatación con el elemento estructurante C al conjunto A. También lo podemos encontrar denotado de esta manera. A dilatado por C, donde este círculo con una cruz en el medio significa dilatado. ¿Vale? Y ahora ya lo que sería la definición con matemáticas de conjuntos sería el conjunto de todos los X, donde X va a ser una coordenada XY, igual que antes cuando hablamos de traslación, tal que el elemento estructurante reflejado y desplazado por una cantidad X intersecado con A es distinto del vacío. Vale, esto es la definición con teoría de conjuntos. Ahora vamos a ver que es muy sencilla. ¿Vale? En general, para simplificar esta definición, vamos a trabajar con elementos estructurantes que son simétricos, con lo cual C reflejado es lo mismo que C. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando yo aplico una dilatación con un elemento estructurante C a un conjunto A, lo que estoy haciendo es mover, porque aquí tengo traslación, ¿vale? Mover mi elemento estructurante por la imagen. En los puntos en los que se interseca con A, ¿vale? Los puntos en los que choca el elemento estructurante con el objeto A, entonces esto es distinto del vacío, y el valor de traslación, X, es mi nuevo punto del conjunto de salida. Es decir, que cojo
el centro del elemento estructurante, porque es simétrico, y en el conjunto de salida lo pongo a 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto A, que es este cuadrado. ¿Vale? Ahora cojo un elemento estructurante vertical de tamaño 11, es decir, es una fila de 11 píxeles, 11 valores a 1 en vertical. Tiene ancho 1 nada más y alto 11. ¿Vale? Si yo, bueno, aquí no estoy poniendo valores, ¿no? Es simplemente para ver lo que ocurre. Al aplicar el elemento estructurante vertical, ¿qué ocurre? Es como que yo tengo un palito vertical de tamaño 11, 11 más o menos será algo así, por lo que ha crecido el conjunto, ¿no? Entonces, lo voy pasando por la imagen. Cuando ese elemento estructurante está sobre el fondo, la salida sigue siendo fondo, negro. ¿Vale? Porque no se cumple esta condición. No interseca con el objeto. ¿Vale? En cuanto interseque con el objeto, entonces el centro del elemento estructurante, que tiene la coordenada X de desplazamiento, pasa a estar a 1. ¿Vale? Entonces, como el elemento estructurante es vertical, el objeto no crece en ancho, porque yo voy desplazando un palito vertical y hasta que llega a esta columna no se interseca con el objeto. Y como solo tiene ancho 1, en realidad el objeto no crece en ese sentido, pero en vertical sí que crece, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí. Si mi elemento estructurante fuese un cuadrado de lado igual a 11, entonces el objeto crece tanto en vertical como horizontal. Vale, vamos a ver más ejemplos. Aquí este está extraído de uno de los libros que están en las referencias, ¿vale? Del González and Woods. Vale, tenemos este cuadrado de tamaño D por D y cogemos un elemento estructurante de tamaño de cuartos por de cuartos. ¿Vale? Entonces yo ahora cojo este conjunto y lo voy desplazando por toda la imagen, donde está el fondo, que ni lo he pintado, ¿no? Y el objeto. Entonces, en cuanto el cuadrado esté en esta esquina de aquí, ya choca con el elemento, con el conjunto, ¿vale? Y entonces se extiende, porque el punto central del elemento estructurante pasa a estar en el nuevo conjunto. ¿De acuerdo? Es lo que me dice la definición. Entonces, esta esquina, que es la primera esquina a partir de la cual el elemento estructurante choca con el conjunto original, ahora está incluida en el nuevo conjunto. ¿Vale? ¿Cuánto es este ancho? Pues si todo es de cuartos, pues esto de aquí es de octavos, ¿no? Lo que ha crecido. De octavos para arriba, de octavos para la izquierda, de octavos para la derecha y de octavos para abajo. ¿Vale? Si el elemento estructurante es más vertical que horizontal, tiene de cuartos de ancho y de alto, pues entonces este elemento estructurante va a chocar con el conjunto, va a intersecarse, pues cuando el punto central está mucho más arriba, ¿no? Cuando esté aquí. ¿Vale? Por tanto, este punto, que está a una distancia de medios, ¿no? Porque esto tiene altura D en vertical y una distancia de octavos igual que antes en horizontal, pues ahora este punto está incluido dentro del nuevo conjunto de salida. ¿Vale? Entonces, como veis, este operador, que lo vamos a decir ahora, es un operador extensivo, porque haga lo que haga, el conjunto original siempre va a estar contenido dentro del otro. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, entonces, propiedades más descriptivas de lo que haríamos con la dilatación, lo que podemos conseguir. La idea es que la dilatación añade todos los puntos del fondo que tocan el borde de un objeto. ¿Vale? Eso es una propiedad, por tanto también te puede añadir ruido. Tú tienes un objeto, ya después de hacer una segmentación de la imagen, y tienes los valores del objeto a 1, en una imagen binaria, pero también puedes tener valores del fondo que por la propia segmentación han quedado cerca del borde y lo suficientemente cerca para que si luego haces una dilatación los absorba. ¿Vale? Entonces puede ser un problema en general, ¿no? Añade los puntos del fondo que tocan el borde de un objeto. En el caso de las orejas del conejo, pues lo que va a hacer es agrandarlas. ¿Vale? Y luego además tiene este otro efecto, que es que rellena entrantes en los que no cabe o no encaja el elemento estructurante. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Si mi elemento estructurante tiene este tamaño, este círculo de aquí,
¿vale? Pues hay una zona de esa parte que no pertenece al objeto, desde el fondo, por la que el elemento estructurante, digamos que interseca con los dos extremos. ¿De acuerdo? En esta zona de aquí no va a intersecar, por tanto esta zona de aquí va a seguir quedando a negro, pero la zona, digamos, más estrecha, pues el elemento estructurante no encaja, no cabe, interseca con el objeto y por tanto todos los valores centrales del elemento estructurante a medida que se va moviendo por aquí pasan a estar dentro del objeto. Por tanto, rellena huecos que sean más pequeños que el elemento estructurante. Vale, esa idea es importante porque si os acordáis del ejemplo que puse con la especie de tuerca que tenía un agujero en el medio, si yo quiero hacer un filtrado morfológico para eliminar ese agujero, cojo un elemento estructurante que sea más grande que el agujero, si tengo cierta información de tamaño, ¿no? Vale, entonces lo eliminaría. Vale. Entonces es importante un poco quedarse con las propiedades más, digamos, descriptivas de qué es lo que hace la dilatación. Vale, porque cuando nosotros nos estemos enfrentando a un problema que quiero resolver y tengo que analizar las formas de los objetos y tomar una decisión, diré, vale, pues si uso dilatación voy a obtener este resultado, pienso ahora qué elemento estructurante debería poner, tal, y como ya tengo en la cabeza qué es lo que hace la operación, pues entonces puedo tomar decisiones un poco más deprisa. Vale. A veces se utiliza el elemento estructurante como un filtro paso bajo no lineal. Vamos a ver aquí un ejemplo y vamos a ver, pues, por qué puede tener más interés que un filtro paso bajo, ¿no? Porque a veces se usa. Vale, en primer lugar, pues el resultado es una imagen binaria, ¿no? En el caso de un filtro paso bajo, el resultado es una imagen en gris, porque como estoy utilizando un filtro lineal que tiene valores en la respuesta impulsional diferenciados y por tanto la operación con la imagen, o aunque la imagen sea binaria, va a dar una imagen que tiene varios valores distintos. Por lo tanto, si yo luego quiero tener una imagen binaria, tendré que segmentar, entonces tendré que tomar una decisión sobre cuál es el mejor umbral. ¿Vale? Y ahí puedo estar cometiendo errores. Bueno, eso es una ventaja, no tener que pasar por ese paso de imagen de gris. Y luego la otra ventaja es que puedo ajustar el elemento estructurante. Y aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Tenemos un texto que procede de un escaneo y hay alguna, está digamos que el escaneo por las condiciones que sean o porque la fuente, el papel era demasiado claro o porque no hemos puesto bien los settings del escáner o lo que sea. El caso es que las letras no están bien definidas, no están bien acabadas, ¿vale? Y en algunos casos puede dar problemas al reconocedor, al OCR que venga después. En este caso concreto, Gear, pues la E y la A prácticamente pues no se diferencian, ¿no? Aquí, digamos, se diferencian pero están bastante ruidosas, ¿vale? Cosa que puede dar problemas, como decía, un OCR. Bueno, si nosotros cogemos esto y lo tomamos como un conjunto, pensarlo al revés, pensar que las letras están en blanco y el fondo está en negro, un poco por seguir las definiciones que estábamos viendo, aunque daría igual. Si yo defino un elemento estructurante que sea una cruz, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, entonces paso esta cruz por toda la imagen mediante una operación de dilatación. ¿Y por qué elijo una cruz? Porque en este tipo de letra los trazos principales son verticales y horizontales. ¿Vale? Entonces lo que estoy viendo aquí es que los problemas que tengo cuando me falta información suele ser pues posibles de solucionar mediante un relleno en el sentido horizontal o vertical. ¿Vale? Puede que haya algo de diagonal, obviamente algunas letras que tienen trazos diagonales, pero con esto tratamos de cubrirlo todo, ¿no? Entonces, simplemente haciendo una dilatación por un elemento estructurante como este sobre la imagen, obtenemos algo como esto, que es mejor que un filtrado paso bajo, que también me va a tratar de rellenar estas zonas de aquí, pero, bueno, también me va a meter más ruido en los alrededores, puede juntarme zonas, etcétera, ¿vale? Es muy fácil hacer esta prueba con el MATLAB y ver la diferencia. Vale, en este caso concreto, pues el resultado que obtenemos al hacer la dilatación sería este. Tened en mente que lo estáis viendo al revés, ¿vale? Como estoy haciendo una dilatación con unos en cruz, estos son letras blancas sobre fondo negro. Bueno, mi objeto es blanco, simplemente es para
replicar exactamente como vienen en el ejemplo del libro. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo con unas imágenes de las que tenemos en el laboratorio. Son las imágenes de chips que os ha tocado trabajar algunos. Aquí tenéis la imagen original. Si hacemos un proceso de binarización y tomamos el complemento de la imagen binarizada, es decir, que en mi imagen binarizada las patas y las letras están en blanco, luego hago el complementario y las paso a negro. Si dilatamos este nuevo conjunto, el complementario, por un elemento estructurante que sea un cuadrado de 9 unos, 3 por 3 unos, lo que obtenemos es esto de aquí. Vale, esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer, aunque no es perfecto, ¿vale? Para eliminar todo menos las patas. Vale, no lo hemos eliminado todo, ¿vale? Por tanto no es el ejemplo ideal, pero casi todo. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento estructurante lo tomamos de tamaño 3×3 porque sabemos, conocimiento a priori, que aplicamos a nuestro problema, que las patitas nunca van a ser más grandes, más pequeñas que 3×3. Por tanto, al aplicar la dilatación, no se rellena el hueco de aquí. Recordáis que la dilatación rellena huecos. ¿Vale? Pero rellena huecos que sean más pequeños que el elemento estructurante. Entonces, todos los huecos. Ahora mis letras y mis patas son huecos porque le he dado la vuelta al conjunto, ¿no? Entonces, los huecos formados por estas letras pequeñas los rellena y los huecos formados por las patas no los rellena, los deja más pequeños, pero suficientes para contarlas si tengo que contarlas. ¿Vale? Bueno, hacemos un descansito aquí y seguimos con erosión. Os veo muy dormidos hoy, ¿eh?
Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces ahora la otra operación básica de la morfología matemática. Vimos la dilatación, ahora vamos a ver la erosión, que tiene un efecto contrario, ¿vale? Ya lo dicen las propias palabras, ¿no? La primera dilata los objetos, la segunda erosiona los objetos, ¿vale? Entonces, como veíamos antes, también tenemos una definición matemática, nos la podemos encontrar en los libros con la letra epsilon sub c, donde c es la denotación para el elemento estructurante, sobre el conjunto A, o también nos la podemos encontrar así, A, pues erosionado por C, donde ahora lo que tenemos es un círculo con una raya en vez de con una cruz, que teníamos en el otro caso. Y la definición es también, en teoría de conjuntos, como las coordenadas X, esto es un par coordenado, tales que el desplazamiento de C por X está totalmente incluido en A. ¿Vale? Es decir, que ahora estamos desplazando el elemento estructurante y los puntos del desplazamiento, las coordenadas X, donde el elemento estructurante cabe enteramente dentro del objeto A o del conjunto A, entonces pasan a pertenecer al conjunto de salida. Por tanto, cuando estamos pasando el elemento estructurante en nuestra sonda de escaneo y solo choca con el conjunto, pero hay parte del elemento estructurante que queda fuera del conjunto, entonces el píxel central desaparece. Digamos, ya no está en el conjunto de salida. Por eso estamos erosionando, porque tiene que estar todo el elemento estructurante dentro de A para que en la salida tengamos ese píxel A1 o píxel dentro del conjunto. ¿Vale? En el ejemplo que veíamos también antes, cogiendo un cuadrado como conjunto original y pasándolo un elemento estructurante cuadrado de lado 11 por 11, pues vemos que hasta el punto, hasta el momento en el que el elemento estructurante está contenido aquí, no pasamos a tener un punto en la salida a 1. Por tanto, reducimos tanto el ancho como el alto en una cantidad, pues en este caso 5, ¿no? Que es la mitad de 11 más 1. La mitad de 11 menos 1, ¿vale? Porque tiene que estar todo contenido. En el caso del elemento estructurante vertical, pues no cambiamos el tamaño en el sentido X y si lo cambiamos en el sentido Y. Vale, tenéis otra vez el ejemplo del mismo libro de González y Woods, ¿vale? Donde partimos de una imagen de un cuadrado, todos estos puntos pertenecen al conjunto A, y lo erosionamos con un elemento estructurante más pequeñito de cuartos por de cuartos. ¿Vale? Entonces reducimos el cuadrado original en una cantidad, bueno, este dibujo no está muy bien hecho, ¿no? Porque este de aquí tenía que ser de este tamaño, ¿vale? Entonces lo reducimos en una cantidad de octavos, tanto a lo ancho como a lo alto, ¿vale? Y si pasamos un elemento estructurante que tiene de alto D, que es el mismo tamaño que el cuadrado original, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que mi conjunto de salida es simplemente esta línea, ¿vale? En cuanto pase este rectángulo escaneando esa sonda por esta imagen, casi todo el tiempo hay parte del rectángulo que se sale por arriba o se sale por abajo. Solo hay un momento en el que no se sale ni por arriba ni por abajo, que es cuando el cuadrado está justo, tiene su centro en la línea central de este otro cuadrado. Cuando el elemento estructurante está justo escaneando por el centro de la imagen. ¿Vale? Entonces, el único punto que está en el conjunto de salida es el que esté en el centro de la imagen en el sentido Y, y luego los puntos que están en la misma coordenada X, ¿no? Porque voy desplazando eso. Y fijaos también que, claro, tenemos una reducción, una erosión en el sentido horizontal, porque tenemos un ancho en este elemento estructurante. Por tanto, hasta que este elemento estructurante esté totalmente contenido, ese punto central del elemento estructurante no aparece en el conjunto de salida. ¿Vale? Entonces hemos reducido sin hacerlo desaparecer. Para hacerlo desaparecer, ¿qué tendría que hacer? Tener un rectángulo un poquito más ancho, más alto. Con tenerlo un píxel más alto ya está. Ya hago desaparecer ese cuadrado. Vale, el conjunto de salida sería el conjunto vacío. Vale, entonces
¿qué es lo que hace de forma descriptiva? Bueno, aparte de que vemos que tiene esta propiedad, tiene la propiedad de que la erosión es un operador antiextensivo, reduce el tamaño del objeto y además el objeto está contenido dentro del objeto original, ¿no? El objeto que ha sufrido la erosión está contenido dentro del objeto original. ¿Vale? Luego, elimina elementos en los que no quepa el elemento estructurante, pequeñas islas y protuberancias. ¿Vale? Aquí tenéis una isla. Esto pertenecía al conjunto, estaba a 1, ¿vale? Pero era ruido, digamos, era algo que estaba fuera. Bueno, para este caso nos interesa hacer una erosión con un elemento estructurante mayor que esta isla para que desaparezca. Vale, pero tiene el efecto contrario de que se ha cargado la información de las orejas del conejito, ¿no? ¿Vale? Esta queda más estrecha que el elemento estructurante que he pasado, que es este círculo de aquí, pues entonces se la ha cargado. ¿Vale? Y luego, lo que son los huecos que había por el medio, los pone más grandes, porque como estoy erosionando el objeto, el hueco lo hace más grande. ¿Vale? Entonces, podríamos pensar si la erosión es inversa de la dilatación, porque, digamos, de una manera subjetiva parece que está haciendo lo contrario, ¿no? En el otro, digamos que hacíamos desaparecer los huecos interiores, este los hace agrandar, en el otro anexionábamos las zonas cercanas que estaban del objeto y esto los hace desaparecer, ¿no? Bueno, no son operaciones inversas, ¿vale? Pero sí están relacionadas. Están relacionadas, en teoría de conjuntos, mediante esta relación, ¿no? Si tenemos un elemento estructurante C y lo erosionamos A por C, pues el complementario de ese objeto es lo mismo que dilatar por el reflejado de C el complementario de A. Vale, son operaciones duales. ¿Vale? No son inversas, pero son duales. ¿Vale? Trabajando con los conjuntos complementarios sí se puede llegar a esa demostración. ¿Vale? Bueno, una de las aplicaciones más típicas de la erosión es la eliminación de ruido, detalles irrelevantes, desde el punto de vista del tamaño, ¿no? Lo acabamos de ver con ese punto que estaba aislado fuera del objeto conejo y lo podemos ver aquí, ¿no? Donde esto puede ser cualquier cosa, resultado de un procesado intermedio o, yo qué sé, una imagen de cielo estrellado donde, bueno, pongo cuadrados o podrían ser círculos, pueden ser formas irregulares. Entonces puedo decidir que no me interesa quedarme con objetos que sean más pequeños de 5×5, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces hago una erosión con un elemento estructurante del tamaño suficiente, el que a mí me interesa. Una vez más, tendré que utilizar información a priori, es decir, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que no me interesa de la imagen, ¿vale? Considerar lo que no me interesa como ruido y tratar de eliminarlo con alguna de las técnicas. En este caso hacemos erosión y decidimos cargarnos todo lo que sea más pequeño que estos 3 puntos más grandes. ¿Vale? Entonces, definimos un elemento estructurante un poco más pequeño que estos y más grande que los otros, con lo cual se eliminan todos esos y luego recuperamos el tamaño de los objetos haciendo una dilatación con el mismo elemento estructurante. ¿Vale? Entonces, la dilatación no puede recuperar lo que se ha eliminado, pero lo que no se ha eliminado, simplemente se ha reducido, se vuelve a recuperar de tamaño. Vale, esta operación se utiliza mucho y tiene un nombre, y lo vamos a ver ahora. Vale, entonces fijaos que es importante saber bien qué es lo que se está buscando, conocer alguna propiedad de los objetos, propiedad morfológica para poder hacer operaciones interesantes, ¿no? Fijaos que aquí simplemente hablamos del tamaño, pero también podría hablar de la forma, porque yo el elemento estructurante lo puedo definir como me dé la gana. ¿Vale? Puede tener la forma que quiera, con lo cual podría eliminar cosas que tienen una forma determinada y no eliminar otras que tienen otra forma. El hecho de hacer una erosión y luego una dilatación para conseguir el objeto original no lo consigue perfectamente. ¿De acuerdo? Porque la erosión y la dilatación no son inversas la una de la otra. ¿Vale? Entonces, lo que voy a conseguir va a tener una forma que está determinada por la forma del elemento estructurante. Si estas zonas cuadradas fuesen estrellas redondas de una imagen estrellada, ¿no? Una imagen del cielo de noche, pues entonces,
Si yo utilizo un elemento estructurante cuadrado, pues es posible que la forma que tenga al final no sea perfectamente redonda. ¿De acuerdo? Porque si yo, imaginaos que tengo, esto es redondo, y utilizo un elemento estructurante cuadrado para erosionar, y me quedo solo con un píxel al final de la erosión. Cuando hago una dilatación, ese píxel se va a convertir en un cuadrado, nunca en un círculo. ¿Vale? Porque es como lo que estábamos viendo antes, ¿no? Simplemente como es un cuadrado que estoy pasando y donde interseca con ese punto pongo el píxel central, la intersección va a ser un cuadrado, va a generar un cuadrado, nunca va a generar un círculo, ¿no? Estoy mintiendo. Acabo de mentir. Perdón la grabación. Sí. Sé que va a generar un círculo. Va a generar todo lo que puede ser un círculo en una imagen digital, ¿no? A ver. Mientras lo decía, me he dado cuenta de que en realidad se ve influenciada por la forma final, se ve influenciada por la forma del elemento estructurante, pero no tanto como para convertirlo exactamente en una versión ampliada del elemento estructurante. Me explico. Si nosotros tenemos la estrella, digamos, en circular, y mediante una erosión consigo convertirla en un solo píxel, vale, y todo lo demás ha desaparecido, que es lo que estamos representando aquí, mediante una dilatación, y ahora vamos a poner que mi elemento estructurante EE sea un cuadrado de 3 por 3, ¿qué forma va a tener después de una dilatación el conjunto de salida? La dilatación lo que me dice es que yo pase esta sonda de 3 por 3 unos sobre la imagen. Cuando interseca con el punto que está a 1 del conjunto, entonces el centro va a pasar a estar a 1. En este caso, ¿qué genera? Vamos a ver. Tendríamos el punto central. Cuando estoy escaneando, lo primero que toca de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es este punto de aquí. Por tanto, el píxel de arriba a la izquierda se pone a 1. ¿Vale? Continúo pasando y el píxel de arriba se pone a 1, sí genera un cuadrado, ¿no? Continúo pasando y este se pone a 1. Luego paso a la siguiente, este se pone a 1, este se pone a 1, que es el centro, se pone a 1, se pone a 1, se pone a 1 y se pone a 1. Sí genera un cuadrado. Y a partir de ahí ya no interseca más. ¿Lo veis? En caso de que no hubiese llegado hasta un píxel aislado, sino que tuviese, mientras no tenga una forma un poco circular, el resultado va a seguir siendo un cuadrado. Es decir, si tengo 4 píxeles, el resultado va a seguir siendo un cuadrado, pero si luego ya tengo una estrella o algo así, el resultado empieza a redondearse, ¿vale? Si tengo algo muy pequeño, domina la forma del elemento estructurante al hacer la dilatación, y si tengo algo que ya es más grande, pues entonces solo el elemento estructurante solo domina la forma del contorno del objeto. ¿Vale? En este caso, como parte de un píxel, el contorno no hay contorno, ¿no? Vale. Vemos otro ejemplo con la imagen del chip, otra vez. Partimos de, si os acordáis, teníamos una imagen que habíamos umbralizado y luego habíamos complementado para que lo que es el cuerpo del chip pase a ser objeto y lo que eran las patas y las letras pase a ser fondo, ¿no? Bueno, pues si sobre esta imagen, por jugar, erosionamos con un elemento estructurante cuadrado de tamaño 3 por 3, lo que obtenemos es simplemente un engordamiento de todo lo que había, de todos los agujeros internos, ¿no? Que es lo que para mí era objeto, ahora son agujeros. Vale. Si cojo un elemento estructurante que sea más alto que ancho, aquí lo estoy haciendo por jugar, pero luego vamos a ver que esto va a tener un sentido, ¿no? Si hacemos un elemento estructurante que tenga 10 filas y una columna nada más, al pasarlo por esta imagen de acá, pues lo que obtengo es que, como el elemento estructurante no cabe
entre este punto y este punto, sobra, digamos, entonces acaba uniendo los agujeros. O sea, erosiona este agujero tanto hasta aquí y este tanto hasta aquí, que los acaba uniendo, ¿vale? Entonces tenemos que todas las patas se han unido en una sola zona, ¿vale? El ruido también ha crecido, ¿vale? Y las letras prácticamente todas, excepto esto de aquí, que es más grande que el elemento estructurante de tamaño 10×1, esto nos acaba anexionando, ¿no? Vale, luego volveremos sobre esta imagen. Bueno, pues la operación que definimos hace un momento con lo de las estrellas, es decir, erosionar para eliminar las más pequeñas y luego dilatar para recuperar el tamaño de los objetos que no se fueron a cero, se denomina apertura. ¿De acuerdo? Esta es la primera operación en la que ya combinamos las dos operaciones básicas. ¿Vale? Entonces, una apertura es simplemente, estas son las nomenclaturas también que se suelen ver en los libros, ¿vale? Abrimos A con elemento estructurante B, utilizamos esta gamma, y también se denota como A, un círculo que no está lleno, un círculo no relleno, pues luego el otro se utiliza para la otra operación contraria. A abierto por B, que es la operación en serie de hacer una erosión primero y luego una dilatación. Pero el elemento estructurante tiene que ser el mismo. Si el elemento estructurante que utilizamos para la erosión es el mismo que utilizamos después para la dilatación. ¿Vale? Entonces, bueno, es poner en cadena la operación de erosión y la operación de dilatación por B. Entonces, la idea es, bueno, es una operación que es la concatenación de dos, por tanto lo puedo definir así, o directamente lo puedo definir como que es el conjunto que se obtiene desplazando el elemento estructurante B por el interior del conjunto y eliminando las zonas por las que B no puede pasar o no encaja. Vale, ese es el resultado de hacer esas dos operaciones. Vale, entonces lo podemos pensar, digamos, de una forma conjunta, o simplemente como resultado de dos en cadena. Ejemplos. Vale, tenemos esta imagen original, donde mi conjunto pues es estas tres piezas de aquí. Aquí le hacemos una apertura con un círculo de diámetro 7, y lo que vemos es que este círculo no puede pasar por esta zona de aquí, en el sentido de que si sigo escaneando va a quedar parte del círculo fuera, por tanto prevalece la primera de las operaciones, que es una erosión. Entonces, recordáis que en la erosión los píxeles que quedan en el conjunto final son el resultado de tener el elemento estructurante totalmente contenido dentro del conjunto original, ¿no? Si yo tengo un círculo de tamaño 7, pues no cabe, por aquí no pasa ya. Por eso, digamos que se obtiene expansión del elemento estructurante B por el interior del conjunto, eliminando las zonas por las que B no puede pasar. Esa es, digamos, la forma más descriptiva de entender la apertura. ¿Vale? Entonces, aquí, digamos que estas protuberancias del conjunto desaparecen. Bueno, queda la forma del círculo de tamaño 7. ¿Vale? Estas dos zonas, que son más o menos circulares y más grandes que 7, pues quedan más o menos igual. Otra vez aquí, el círculo no puede pasar y este puente se rompe. ¿Vale? Aquí de nuevo hay una ruptura y esta protuberancia también desaparece. ¿Vale? Pero ¿cuál es la ventaja? Que este agujero de aquí, que se vería aumentado por la primera erosión, como no llega a hacer desaparecer el objeto, después el objeto se dilata y vuelve a tener el mismo tamaño. ¿Vale? Excepto por esta zona de aquí que desaparece y esta zona de aquí de puente que desaparece, lo que es el tamaño del agujero queda igual. ¿Vale? Si en vez de utilizar un elemento estructurante de tamaño círculo de tamaño 7, utilizamos un elemento estructurante vertical de tamaño 11 y aplicamos la misma idea, resulta que el elemento estructurante puede pasar por aquí hasta aquí, ¿vale? Pero no puede pasar por aquí, con lo cual esta zona desaparece y vuelve a poder pasar por aquí y se mantiene. ¿Vale? Entonces aquí tampoco puede pasar y esta zona desaparece. Y por aquí tampoco cabe y esta zona desaparece. Y lo mismo ahí.
¿Lo veis? Bueno, y si utilizamos un cuadrado aún más grande, o sea, lo mismo que el vertical, pero en cuadrado, todo esto de aquí desaparece. Esto debe tener un tamaño un poco menor que 11 por 11, por tanto, todo esto desaparece. ¿Vale? Y estas formas se ven reducidas a la expresión más compacta de la forma que tenían, ¿no? Sería una descripción súper compacta de esto de aquí. Vale. Vale, otro ejemplo. ¿Cómo afecta a la frontera del objeto el hacer una apertura? ¿Vale? La frontera de A abierto por B está formada por los puntos en B que alcanzan los puntos más lejanos de A cuando B se desplaza dentro de los bordes de A. ¿Vale? Es dar vueltas sobre lo mismo. O sea, una vez que se entiende, es simplemente tener otra definición morfológica. Nos vale la que teníamos antes, que es la cadena de dos operaciones morfológicas, o nos vale esta. Son totalmente equivalentes. O sea, por teoría de conjuntos podemos demostrar que ambas son equivalentes. ¿Vale? Sería A está abierto por B, es equivalente a decir la unión de todos los puntos Z, coordenada XY, tal es que el conjunto B desplazado por Z está totalmente incluido en A. Entonces es la unión de todos los píxeles o puntos de los conjuntos B desplazados por Z. Se ve muy bien con un ejemplo. Tenemos la imagen original, que es un triángulo, este triángulo A. Y tenemos el elemento estructurante, que es un círculo. ¿Vale? Entonces un círculo, obviamente, a no ser que tenga el tamaño de un píxel, nunca va a llegar a los vértices del triángulo. Entonces, voy desplazando el elemento estructurante B por el interior del círculo, definición de la transparencia anterior, y elimino todas las zonas por las que el círculo no cabe. ¿Cuáles son las zonas que el círculo no cabe? Pues los vértices. ¿Vale? Y siguiendo esta definición, resulta que mi conjunto final es la unión de todos los B desplazados por Z, tales que B está incluido totalmente dentro de A. ¿Vale? Yo voy desplazando y todos los píxeles de esta arista de aquí están contenidos, porque voy desplazando y siempre tengo una tangente ahí que toca, ¿no? Pero aquí nunca puedo llegar, ¿vale? Entonces es otra forma de definir la apertura. ¿Vale? En cuanto a propiedades de este operador, pues lo mismo que la erosión, es antiextensivo. Si os fijáis, la primera operación que hacemos en cadena es erosión, primero se hace una erosión y luego una dilatación, entonces prevalece la erosión elimina cosas, y todo lo que ha dejado absolutamente a cero, luego la dilatación no lo puede recuperar. Pero lo que no ha dejado absolutamente a cero, la dilatación sí lo puede recuperar. Entonces, en definitiva, el operador es antiextensivo porque el conjunto final siempre va a ser más pequeño y va a estar incluido en el conjunto original, ¿no? ¿Vale? A abierto por B es un subconjunto de A. Además, si aplicamos dos veces la operación de apertura, obtenemos lo mismo que si lo hubiéramos aplicado una sola vez. ¿Vale? Ya no conseguimos hacer nada más. Vale, algunos efectos que obtenemos y con lo que nos tenemos que quedar en la cabeza cuando pensamos en una apertura es que alisa contornos, redondea esas esquinas donde no quepa el elemento estructurante, tanto por su tamaño como por su forma. Entonces elimina protuberancias donde no quepa el elemento estructurante y separa objetos en puntos estrechos. Y además, lo acabo de decir, es un operador idempotente. ¿Vale? Si aplicamos más de una vez la misma operación, obtenemos el mismo resultado. Tenéis ahora otro ejemplo con el caso del chip. ¿Vale? Partimos otra vez de la imagen umbralizada y complementada. Si hacemos la erosión de A por un elemento estructurante que sea vertical, esto fue el último resultado que vimos hace un momento, lo que conseguíamos era unir todas las patitas, ¿no? y las letras, excepto la separación de estas dos palabras, ¿vale? Y el ruido también se agranda, pero luego hacemos una dilatación, es decir, que en conjunto esto es una operación de apertura, y el ruido queda del mismo tamaño, y lo que he conseguido es el efecto de unir las patas y unir las letras. ¿Vale? O sea, que si hago una apertura
con un elemento estructurante vertical. ¿Y por qué lo hago vertical? Pues porque estoy queriendo aprovechar una propiedad del objeto que conozco, es decir, una información a priori, ¿no? Entonces, lo que me queda es esto, con la misma cantidad de ruido que tenía antes. Vale, luego vamos a ver que esto lo podemos arreglar aún más. Bueno, pues la operación que nos faltaría para completar un poco este cuarteto de operaciones más importantes es hacer lo contrario que hacíamos con la apertura. En vez de hacer una erosión y luego una dilatación, pues ahora hacemos una dilatación y luego una erosión. Vale, vamos a ver qué ocurre. Esa operación se llama cierre y la representamos como un phi sub b de A, que es el conjunto A cerrado por B, y también lo podemos representar como el mismo operador que teníamos antes, pero ahora relleno, ¿no? A cerrado por B. Y también lo podemos representar con... Esto es una estrella, ¿no? Pues que no la vi, es una estrellita. Vale, lo podéis ver en la literatura así. Lo importante es entender qué es lo que hace, que es simplemente una operación que me hace una dilatación primero y luego una erosión con el resultado, y siempre con el mismo elemento estructurante. ¿Vale? Bueno, pues podemos explicar la operación mediante la concatenación de las dos o directamente mediante esta definición. ¿Vale? Un cierre se obtiene desplazando el elemento estructurante B por el exterior del conjunto, antes era por el interior del conjunto, y anexionando las zonas por las que B no pueda pasar. Entonces esta definición es prácticamente la misma que la de la apertura, donde lo único que cambia es que ahora desplazamos el elemento estructurante por fuera del conjunto y antes lo desplazamos por dentro del conjunto. ¿Vale? Y entonces, y antes era eliminando las zonas por las que no puede pasar y ahora es anexionando las zonas por las que no puede pasar. Entonces cambiamos donde se pueda cambiar con la palabra contraria y tenemos el cierre. ¿Vale? Viendo un ejemplo con la misma imagen de antes, compuesta por un conjunto pues, que no es conexo, ¿no? Tiene 3 piezas. Si aplicamos un elemento estructurante vertical de tamaño 11, igual que antes, cuadrado de lado 11 y círculo de diámetro 7, lo que obtenemos son pues, estos resultados. ¿Vale? O sea, nosotros estamos pasando por fuera un elemento estructurante, en este caso vertical de tamaño 11, entonces tiene el mismo ancho que este, entonces esto no cambia, pero esto se extiende hacia abajo. ¿Vale? Va pasando por fuera y por aquí no cabe, entonces se anexiona. ¿Vale? Vamos pasando por fuera, esto se considera fuera, es un agujero, no pertenece al conjunto, por lo tanto se considera fuera. Entonces, como no cabe, ¿vale? Por aquí no cabe una barra vertical de tamaño 11, entonces se anexiona al objeto. ¿De acuerdo? Lo mismo con el cuadrado de tamaño 11, donde ahora queda la forma más dilatada, porque el cuadrado no cabe por aquí y entonces lo anexiona, ¿no? Llega aquí, tax, y no cabe, entonces lo anexiona. ¿Vale? Y lo mismo con el círculo de radio 7, que deja las formas más redondeadas. Por eso es importante la forma del elemento estructurante, porque la forma final de tu conjunto va a tener heredadas, digamos, por todos los contornos, la forma de tu elemento estructurante. Pero en este caso, el círculo de tamaño 7 sí cabe en el fondo, aquí, ¿vale? Y por tanto, hay una zona en la que pues sigue sin haber conjunto. No anexiona todo, porque al dilatar no choca con los extremos, hay una zona en la que no choca con los extremos, la operación de dilatación es la que domina en el cierre, y entonces nos queda algo así. ¿Vale? Viéndolo con otro ejemplo parecido al del triángulo que veíamos antes, ahora lo que hacemos es desplazar el círculo por fuera, los puntos por los que no cabe, en este caso solo son de aquí. Entonces, estos píxeles de aquí, puntos del conjunto A, pasan a ser puntos del conjunto cierre A. ¿Vale? Y todo lo demás queda igual. ¿Vale? Es una operación complementaria a la anterior, y lo vamos a ver aquí. Entonces, como propiedades, ¿qué dice?
Propiedades. Es un operador extensivo porque domina la dilatación, ¿vale? Entonces tenemos que A, el conjunto original, está incluido dentro del cierre de A. El cierre de A es más grande e incluye A. A es un subconjunto de A cerrado por B, y además tenemos que si hacemos dos veces la misma operación, me queda lo mismo. ¿Vale? Es un operador idempotente. Como efectos que nos tienen que quedar en la cabeza, tiende a alisar porciones del contorno, fusiona estrechas grietas y rellena vacíos en el contorno. Las podéis ver como las complementarias de las de la apertura. Rellena agujeros pequeños, o sea, los hace desaparecer. Elimina entrantes pequeños, conecta objetos vecinos. Y es una operación que no es inversa a la apertura, pero es dual. Lo mismo que pasa con erosión y dilatación, ¿vale? Es decir, que se puede demostrar que A cerrado por B, el conjunto complementario a ese cierre, es igual a coger el conjunto A complementado y abrirlo por B reflejado. Como normalmente los hacemos simétricos, pues no suele importar, ¿vale? O sea que es dual con respecto al complementario y la transposición. Aquí tenéis una transparencia de resumen que está bien tenerla como referencia si uno se lía, porque es fácil, ¿no? Como son operaciones duales, al final pues o las tienes muy claras de trabajar con ellas o te lías. Bueno, esto queda de apertura, era primero hacer un cierre y luego tal. Bueno, pues esa transparencia está muy bien porque a partir de una forma que tiene entrantes y salientes, ¿vale? Esta forma de aquí tiene conexiones, entrantes y salientes, ¿vale? Que es donde más afectan este tipo de operaciones. Bueno, pues en esta primera parte lo que estamos haciendo es aplicando una operación de apertura, y en esta segunda parte, sobre el mismo objeto original, estamos haciendo una operación de cierre, ¿vale? La operación de apertura la dividimos en las dos partes que tiene, es decir, primero una erosión y luego una dilatación, y la operación de cierre la hacemos primero una dilatación y luego una erosión. O sea que aquí tenemos todo lo que acabamos de estudiar, ¿vale? Mi elemento estructurante, además, lo hago de una forma distinta al conjunto, el conjunto es anguloso en cuadrados, y cojo un elemento estructurante circular para que se vea la diferencia, ¿no? Bueno, no lo cojo yo, es un ejemplo de un libro que os pongo ahí. Vale, entonces, paso un elemento estructurante circular, y entonces, como lo primero que hago es una erosión, todas las zonas donde no cabe el elemento estructurante entero se eliminan, ¿vale? Entonces se elimina este puente, y además aquí, como al pasar el elemento estructurante hay una zona que interseca con el fondo, se agranda esto, ¿vale? Como por aquí no cabe, desaparece. Entonces este es el resultado de la erosión, ¿vale? Como luego aplico una dilatación con el mismo elemento estructurante, vuelvo a recuperar el tamaño del objeto, pero la forma se ve afectada por la forma del elemento estructurante, ¿vale? Ahora volvemos a pasar, como dilatamos, volvemos a pasar sobre este nuevo objeto, el mismo elemento estructurante, y acabo recuperando el tamaño, ¿vale? Excepto donde ha desaparecido por completo. Donde ha desaparecido por completo, a no ser que haya desaparecido solo por un píxel, en ese caso sí volvería a recuperarlo, pero si no, no. ¿Ves? Aquí hemos eliminado el puente, ¿vale? Y luego la forma del objeto ha quedado redondeada en la zona de los entrantes y en la zona que se ha eliminado de los salientes, ¿vale? Si hacemos la operación contraria de cierre, pues primero dilatamos, se engorda todo el objeto y desaparece el entrante, ¿vale? No llega a desaparecer este entrante porque es más ancho que el elemento estructurante, que es esa bolita, ¿vale? Luego hacemos la erosión, se recupera el tamaño, pero toda la zona que ha quedado anexionada del entrante no se vuelve a recuperar, simplemente queda, digamos, esa pequeña protuberancia, ¿vale? Entonces se ve los efectos redondeados en la zona externa aquí, aquí y aquí y aquí.
Entonces, el efecto sobre este objeto de hacer una apertura y de hacer un cierre da como resultado dos resultados bastante distintos. Bueno, entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, pues nos interesa más una u otra operación morfológica. Volviendo al ejemplo del chip, pues teníamos, bueno, esto es un ejemplo nuevo, esto sería lo que sería el cierre de la imagen del chip umbralizada y complementada, ¿vale? Esto sería el cierre por un elemento estructurante tamaño 3×3, haciéndolo por partes. Primero haría la dilatación, ¿vale? Entonces, en la dilatación, como es un elemento estructurante más pequeño que el tamaño de las patas, desaparecen prácticamente las letras. Y luego, en la erosión, pues se recupera un poco el tamaño de las patas, ¿vale? Pero las letras, que están muy definidas por la forma, ¿vale?, no se recuperan, porque la forma la domina el elemento estructurante. El elemento estructurante es un cuadrado. Entonces, bueno, no he podido recuperar las letras, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo interesante sobre cómo podemos utilizar estas dos operaciones de apertura y cierre para sacar provecho de la forma y el tamaño de los objetos, si queremos separar. En este caso es una imagen artificial, ¿no? Si queremos separar objetos por tamaño y por forma, aquí tendríamos círculos, tendríamos elipses orientadas en X y elipses orientadas en diagonal, ¿vale? Bueno, pues si utilizamos elementos estructurantes que tengan formas parecidas a los objetos que estoy buscando, bueno, aquí puse una raya, ¿vale?, pero en realidad quería poner unas elipses, ¿vale? Lo podéis corregir ahí, porque si no, no queda exactamente esa imagen, sino que quedarían más rayas, ¿no? A veces es difícil, con pocos píxeles, definir una elipse. Realmente te ves muy limitado por el efecto digital de la imagen, ¿no? Bueno, si hacemos una apertura con un elemento estructurante que sea con orientación horizontal y de un tamaño suficientemente grande, de esta imagen original, lo único que me va a quedar son las elipses orientadas en sentido horizontal, ¿vale? ¿Por qué? Porque he elegido el elemento estructurante de tal manera que es más grande que los círculos y tiene una orientación distinta a las elipses diagonales. Por tanto, cuando esté pasando ese elemento estructurante, en el único sitio donde cabe es dentro de las elipses que tienen la misma orientación. Entonces, como la operación de apertura, primero hago una erosión, lo que desaparece no lo puedo volver a recuperar, ¿vale? Y se vuelve a recuperar solo lo que no había llegado a desaparecer, ¿vale? La forma de cómo lo recupere depende de la forma del elemento estructurante, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí dejo nada más que un píxel al hacer la erosión y aquí la apertura la hago con un rectángulo, lo que me va a quedar es un rectángulo, que es un poco lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Vale, si utilizo a la vez y en paralelo un elemento estructurante que sea como una elipse en sentido diagonal, pues me voy a eliminar todo lo que no sean elipses en tamaño diagonal, ¿vale? Luego los vuelvo a unir y me quedan separadas lo que son elipses en cualquier tamaño, en cualquier orientación. Y luego, por otro lado, cojo esta imagen, le resto esta imagen y me quedan los círculos. Fijaos que eso de restar es peligroso, porque esto tendría que haber quedado exactamente igual en forma que esto. Bueno, o sea, me puede quedar ruido si no consigo exactamente la misma forma de las elipses. Es un ejemplo un poco de científico, ¿no? Vale, entonces me quedan los círculos y ahora podría tratar de eliminar círculos por tamaño. Entonces vuelvo a coger un elemento estructurante que sea circular y más pequeño que los que quiero conservar y más grande que los que quiero eliminar, como el caso de las estrellas que vimos antes. Vale, y me quedaría esta imagen de aquí. Vale, con lo cual estamos viendo que puedo utilizar la morfología matemática para hacer filtrado según forma y tamaño. Un poco la idea que quería que os quedaseis con esa transparencia. Otro ejemplo. Si tenemos un problema en el que quiero contar el número de círculos que hay y quedarme con el más grande, ¿vale? Primero tendré que distinguir entre círculos y líneas, porque si trato de hacer algo aquí directamente a pelo, sin hacer nada de morfología, lo podré hacer, pero es más complicado, ¿vale?
utilizando las propiedades de morfología y conociendo, bueno, a ver si estáis atentos. ¿Qué tendría que saber para elegir el elemento estructurante y que me quede esta imagen aquí? ¿Qué información a priori sobre esta imagen, que la estáis visualizando, o sea, lo que estoy preguntando está aquí visualizado? ¿Qué información a priori tengo que saber para poder eliminar los segmentos? Claro, el diámetro del círculo tiene que ser más grande que el ancho de la barra y coger un elemento estructurante que esté entre ambos tamaños, o que sea por lo menos el tamaño del círculo. ¿Vale? Sin llegar a superarlo, porque si lo supero también lo elimino. ¿Vale? Entonces, haciéndolo así, tengo la ventaja de que a medida que voy escaneando, si voy pasando por una zona de la barra, entonces se elimina porque mi elemento estructurante es más grande que el ancho de la barra. ¿Vale? Y al llegar a una zona en la que hay solape con un círculo, entonces queda el círculo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que tengo separados los circulillos de distintos tamaños, pero todos más grandes que el elemento estructurante, obviamente si hay un círculo oculto por una barra, o ni siquiera oculto, pero es más pequeño que el ancho de la barra, también lo elimino y lo he perdido. Vale, o sea que es importante tener esa información. Vale, pues entonces luego puedo etiquetar con un algoritmo de etiquetado que me coge objetos separados, no conectados entre sí, y les da distinto número a la etiqueta. Y entonces ya puedo hacer, digamos, un histograma de áreas y elegir el área más grande y quedarme con el objeto que tiene el área más grande. ¿Vale? Esa es la idea del ejemplo. Y ya para terminar con los ejemplos, si tuviera que contar el número de segmentos rectos de esta imagen, prácticamente solo lo puedo hacer de una forma sencilla con morfología. Si trato de etiquetar directamente, que es lo que se trata de hacer mediante esta línea de aquí, es decir, coger todos los objetos que están conectados y darles una etiqueta. ¿Qué me ocurre? Claro que hay un montón de objetos que están conectados, pero que se pertenecen a distintos segmentos, ¿no? Con lo cual aquí me saldrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, cuando en realidad hay más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué información a priori necesito para elegir los elementos estructurantes? Estoy poniendo, ¿no? Tengo que saber la orientación principal de los objetos. Si hay objetos que tienen orientaciones arbitrarias, se me complica mucho. Pero si sé que mis objetos tienen unas orientaciones vertical, horizontal, 45 grados y 135 grados, entonces puedo definir distintos elementos estructurantes con esas orientaciones, y además también necesito saber el ancho de los elementos que quiero, para no hacerlos desaparecer, ¿no? No puedo coger un elemento estructurante que sea más ancho, porque si no los haría desaparecer. Vale. Entonces, si me cojo un elemento estructurante horizontal que tenga un ancho menor que cualquiera de los horizontales, ¿vale? No tienen por qué, como las orientaciones no coinciden, con tal de que no sea más ancho que cualquiera de los horizontales, ya me llegaría, ¿no? Pues entonces sacamos todos los segmentos horizontales. Lo mismo con uno vertical, lo mismo con diagonal a la izquierda y diagonal a la derecha. ¿Vale? Sumamos las salidas de cada uno de estos filtros morfológicos y ya tengo los segmentos. ¿Vale? Bueno, pues las operaciones de MATLAB con las que podéis trabajar para hacer morfología matemática vienen todas resumidas prácticamente aquí. ¿Vale? Estas son operaciones por separado, incluso para definir structural elements, ¿vale? STREL, viene de ahí. Entonces normalmente definimos como ese un elemento estructurante. Hay algunos definidos, si hacéis un help de STREL, ya te dice pues forma y parámetros. Pues forma, si tú le dices circle, ya te va a poner un círculo. El parámetro, el radio o el diámetro, no me acuerdo, ¿vale? Entonces ya lo pones y te crea un elemento estructurante él solo, ¿no? Si le dices un square, pues ya te hace, bueno, hay varias formas, ¿vale? Las típicas. Y si no, se hace a mano. Te defines una matriz de ceros y unos, a mano. El tamaño que quieras y pones los unos donde quieras. ¿Vale? Que sería este caso de aquí.
Bueno, luego tiene las operaciones básicas, pero normalmente no las vamos a utilizar porque siempre nos vamos a ir a hacer directamente o una dilatación, o una erosión, o un cerrado, o una apertura. Y además todas estas están incluidas dentro de Black and White Morph, ¿vale? Morfología matemática en blanco y negro. Entonces, defines el elemento estructurante. No, mentira. Defines, este es el conjunto de entrada, este es el conjunto de salida, y esta es la operación. Y aquí viene incluido el elemento estructurante, ¿vale? Te haces un help de Black and White Morph y ya te dice ahí todas las opciones. Vale. Ya para terminar, no termino. Lo dejo aquí. Esto sería un poco para terminar, pero prefiero retomarlo, como no nos vemos hasta después de Semana Santa, y después de Semana Santa os habéis olvidado de todo, pues entonces para explicar este ejemplo voy a tener que contar un poquito de lo anterior. Ahora, aquí este ejemplo se entendería rápido, pero después de Semana Santa no se va a entender, con lo cual me sirve de disculpa para hacer un pequeño resumen. ¿Vale?